contesto y lo primero que me dicen, ni siquiera fue hola, fue hablo con tal. Para mí sería muy fácil no hablarte y simplemente desaparecerte. Pero me estoy dando la nobleza de decirte o te callas o no la cuentas. Estás hablando de niños, de una guardería, o sea, dormidos. Estás hablando de personas pequeñitas que no saben qué hacer, entran en pánico, no saben qué está sucediendo. Y yo digo que es un ángel porque fue un vecino que se le ocurrió la idea de aquí no hay salidas, yo hago una. ¿Hay alguien detrás de este muro? No, está despejado. Él aventó su camioneta y la estrelló contra el muro. No hay culpables. Al día de hoy no hay nadie en prisión, no hubo consecuencias y se acabó el tema. No hay nadie y no creo que lo haya. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial. En cuanto lo vean, se harán algunas preguntas, mismas que voy a permitirme responder en este momento. Nuestro invitado nos pidió en primera instancia que nos refiriéramos a él como Sombra. Ahorita les explico por qué. Y en segunda instancia, nuestro invitado nos pidió conservar su identidad privada. Ahora entenderán por qué. El tema que vamos a tocar hoy es sumamente sensible y les voy a dar un pequeño spoiler del por qué no damos su nombre y del por qué viene con el rostro cubierto. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que en el pasado, en algún momento, obligó a nuestro invitado a salir del país cuidando su seguridad. Él nos va a dar muchos más detalles de todo esto. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fermex, muchísimas gracias por la invitación. Así es, este tema que vamos a cubrir el día de hoy o que vamos a platicar es, yo creo que uno de los ejemplos más paradigmáticos de las irregularidades, la irresponsabilidad, de las malas gestiones en este país. Y sí, como bien lo mencionas, fue uno de los temas por el cual tuve que exiliarme un par de años, unos cuantos años de hecho, porque pues sí, había personas involucradas a las que no les gustó que hablara del tema de donde yo estaba viviendo en ese momento, entonces fue muy difícil. Me imagino, sí. Por lo poquito que me has contado me imagino, pero amigo, antes de empezar, por favor, si tú quieres compartirnos alguna red social que te parezca seguro compartirla, algún proyecto, algo, lo que tú quieras, con toda confianza. Claro que sí, de hecho estoy iniciando como host en un proyecto que se llama el Creepy Podcast. Es un proyecto donde básicamente hago investigación yo le llamo contraperiodismo. Es periodismo, pero no como lo encuentras en todos estos medios que de cierta manera pues, ya están con alguna línea editorial, vaya. Ajá. Este contraperiodismo es todo aquello que tú te encuentras en un archivo negro, todos estos acontecimientos, tanto paranormales como de crimen, como cosas extrañas que la gente a veces no quiere que se sepa. Ajá. Es como abrir este archivo, hacer la investigación y dar a exponer. Como tocar los temas prohibidos, ¿no? Exacto. O sea, los que... Es por eso que también cubres tu identidad, por supuesto. Sí, es que justo antes, cuando yo trabajaba en radio, lo hacía. Yo, digamos que hacía una parte que cierto locutor no podía contar y él me pidió el favor que sí yo lo podía hacer a su nombre, porque él de cierta manera ya tenía un rango donde ya la gente lo ubicaba. Entonces yo contaba todo eso que se tenía que contar, estas historias que están extremas. Uh-huh. Y pues fue lo que al final del día la gente a la que toqué fibras sensibles fue como, vamos a buscarlo. Me buscaron a través primero de la radio, pero luego dieron con mi teléfono directo. Uh-huh. Y fue donde llegó esa. Oye, y yo te quiero hacer una pregunta. A pesar de lo que ya viviste, que más adelante nos vas a ir contando los detalles y vamos a desmenuzar el tema, a pesar de lo que viviste, entiendo entonces que hoy vas a seguir en esta misma línea de noticias, pues que a veces pueden ser muy sensibles y pueden tocar a personas que quizás no les gusta que tomes esa noticia, ¿no? Porque hay noticias del momento que hay gente involucrada y vaya, no les gusta que los toques. Aún así, ¿por qué decides volver a esta línea informativa en la cual, una vez más, pudiese ser que, ojalá Dios no lo quiera, pero pudieras poner otra vez en peligro tu integridad? Pues justo como lo preguntas, yo por la pasión, por el amor al oficio, yo
tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, me especialicé en la parte del periodismo y me gusta mucho investigar. Claro, ya ahora aprendí cómo hacer las cosas, cómo son las reglas del juego de cierta forma. Me gusta mantener el anonimato porque, claro, esto que te estoy platicando fue hace 3, 4 años que pasó. Entonces, de cierta forma, todavía estaba un poquito fresco lo que ocurrió, pero justo no podía exiliarme o alejarme de por lo que muchos años estuve esforzándome, que era hacer este tipo de investigaciones. Y claro, yo no podía dejar de hacer esto, y cuando sale esta oportunidad de nuevo de regresar, de hacer contenido, yo dije, lo voy a hacer, pero ahora a través de una narrativa estructurada, cuidada, claro, haciendo tops, haciendo estos famosos nuevos icebergs que salen, hablando un tema, pero desglosando de menos a más. Ok, entonces vamos a volver a ver contenido tuyo ahora, pero ya más cuidado, digámoslo así. Pero igual de extremo. Igual de extremo. Sí. Oye, te quiero preguntar, y esto se lo he preguntado a muchas personas que vienen a Criminalmente con la misma línea que tienes tú, que es la investigación en campo, la investigación de temas sensibles, o incluso la investigación de temas que están en tendencia, que son los más difíciles de abordar, porque estos temas que están en tendencia, pues los actores están fuera, los actores de estos temas están sueltos, entonces es cuando se vuelven sensibles estos temas. ¿Cómo ves tú actualmente el futuro de los periodistas, investigadores, gente que toca este tipo de temas oscuros, sensibles? ¿Cómo lo ves hoy por hoy en México? Yo, como lo mencionaba justo con una que fuera una de mis maestras de la carrera, el periodismo es una carrera de riesgo. Yo creo que hasta más riesgoso que ser motociclista, que ser automovilista, porque justo es eso. No sabes en qué momento puedes tocar fibras sensibles. Claro. Entonces, para mí el periodismo actual es cuidar qué tela vas a cortar. Es tener cuidado, es como un bombardero, ¿no? Llegas y no sabes si vas a cortar un hilo rojo que puede hacer que explote una bomba. Entonces sí, lo veo como, el periodismo actual lo veo justo como eso, como una carrera de riesgo. Y hago la invitación para toda la gente que le gusta el periodismo, aprenda poco a poco qué contar y qué no contar, qué decir y qué no decir, o hasta dónde llegar. No puedes llegar y exponer personas o tratar de sacar el hilo negro, porque al final del día tú puedes ser una víctima más, un hombre más en un muro que existe. Híjole, de periodistas que ya no están. Eso es fuertísimo y es lamentable también, pero desgraciadamente es una realidad que vive México. Muy fuerte. Y que ha vivido por muchos años. No hablo ni siquiera de esta administración, hablo de muchos años atrás. Hay infinidad de casos donde periodistas, llamémoslo así, han sido censurados por decir cosas que no deberían. Aún así, hay gente como tú que, pues con ese afán de comunicar, con ese afán de investigar, de llevar la noticia a los oídos de miles, a veces millones de personas, pues se arriesgan para llevar la noticia. Sí, claro. Hasta los oídos de quien quiera escucharlo, ¿no? Y quien quiera creer o no. Pero sí, no deja de ser un trabajo muy riesgoso, desgraciadamente. Sí, hacer periodismo no es como tal, al menos desde mi trinchera, no sé si también de la tuya, Fer, el hecho de no expones para denunciar, no expones el tema para hacer la denuncia de la persona, haces la denuncia del acontecimiento. Claro. No de las personas. A nosotros lo que nos interesa es que esto no se repita, porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Fíjate, ahora que lo mencionas, sí es diferente lo que tú y yo hacemos. Tú estás, digamos, en un rango como más de riesgo, porque justamente lo que yo hago es tomar las noticias del momento, las convierto en una narrativa interesante y se las cuento a la gente. Pero sí hago una investigación, pero no hago una investigación de campo para descubrir algo nuevo, ¿no? Claro. A ver, les traigo esta noticia, descubrí en, no sé, en algún lugar, estas personas las vi haciendo tal hecho, no lo hago. O sea, obviamente no es parte de mi labor. Mi labor es sí informar, pero tomando fuentes seguras, claro, noticieros, tanto nacionales, extranjeros, y cuando abordo temas que son la gran mayoría del pasado, pues me informo en hemerotecas, libros, información que ya existe,
Y lo que hago yo es creo un guión interesante para la gente y les narro de alguna manera hechos, Claro. acontecimientos que ya pasaron y que ya están los culpables en prisión o que ya no tienen vida, etcétera, etcétera. Pero es muy distinto porque mi trabajo es de escritorio Claro. y ciertamente es investigación, pero no es como lo que tú llegas a hacer o has llegado a hacer en algún momento, que es otra cosa bien distinta, es investigación de campo. O sea, tú, me imagino, en algún momento vas al lugar de los hechos, haces preguntas quizás incómodas a las personas que viven alrededor, a las tienditas, no sé, a donde encuentres, haces ahí 2, 3 preguntas que pueden llegar a resultar incómodas y en algún momento reveladoras. Eso es lo que marca la diferencia y lo que desafortunadamente no debería de pasar, pero Sí, claro. desafortunadamente pone en riesgo a tantos periodistas en México que hacen ese tipo de labor que tú haces o has llegado a hacer en el pasado, ¿cierto? De hecho, justo hablando de investigación de campo, yo lo hice con la investigación del día de hoy, que es el caso del ABC. O sea, Ok. ya entrando de lleno, yo cuando pasas todo este suceso, yo estaba todavía en cierto nivel educativo, pero cuando ya entro en la carrera, yo tengo familiares, bueno, tenía un familiar que ya no trabaja ahí, ya está jubilado, que en su momento él fue director de una de las emisoras de radio locales más importantes en Hermosillo. Ok. Que él fue uno de los pilares para mí de querer estudiar justo esta carrera. Cuando empiezo a hacer la investigación sobre qué había pasado, porque fue algo que en su momento fue muy grande, y después como una llama, se fue apagando, y ya nadie se acordaba del ABC. Y yo recuerdo que cada que iba a Hermosillo de vacaciones, a visitar familia, veía que seguía muy prendida esa llama, pero solamente de manera muy local. Entonces decía, ¿cómo es posible que un acontecimiento donde hubo pérdidas? Cañón, horrible. Y dices, bueno, sí, son pérdidas humanas, pero son pérdidas de gente que tenía una vida por delante. Sí, no sé, pero sí te vuelves como más sensible. Sí, y da coraje. De verdad, yo tenía un coraje muy arraigado de este tema porque decía, ¿cómo es posible que platicando con gente de donde yo vivía, gente de otros lados, no conocían el caso? Y decía, ¿estás de acuerdo de lo importante y lo impactante que fue este acontecimiento para México, que incluso cambió las reglas del juego y las reglas de las normas, en teoría, de las instituciones, de tener cosas reguladas, salidas de emergencia? Porque justo cuando empiezo a hacer esta investigación, todo empezó como si fuera un trabajo de escuela. Les gustó mucho una investigación que hice en la universidad y lo publicaron en su momento en mi universidad, cosa que llega a un periódico importante de la ciudad donde yo vivía y me dicen, oye, podemos usar esta nota y te damos tus créditos. Va. A partir de ahí me empiezo a meter de más en el tema porque empieza mi curiosidad, esta labor de periodista de saber qué más. Entonces yo tuve que ir a Hermosillo a platicar con mi primo y mi primo me dio acceso a cierta hemeroteca que tenían en VHS todavía del acontecimiento. Esto fue un viernes 5 de junio de 2009. Así es. En una colonia que se llama Y. Y esta colonia se le conoce por ser una colonia industrial. La zona donde hay más fábricas, de cierto tipo de materiales. Y en esta cuadra en donde se encontraba la guardería ABC, a un lado, pegada a la guardería, estaba una fábrica que era como un archivero de una dependencia de gobierno. Estás hablando que tienes toneladas de documentos, de papel flamable, de químicos, solventes flamables, de materiales que eran muy fácil que se pudieran incendiar con cualquier cosa. La guardería, del otro lado, solamente tienen una pared común muy delgada, de la cual entraban 2 vigas que conectaba tanto a la fábrica como la guardería. Puntos que fueron cruciales para que se pudiera propagar la flama de manera rápida. ¿Cómo inició todo esto? A partir de las 2:30, 2:40, a la hora de la siesta de los niños, la fábrica del otro lado en teoría ya estaba deshabitada. Ya la gente se había ido, ya no estaban trabajando. Se queda, creo que, un aire acondicionado prendido y este aire hace chispa, hace un corto
y empieza a quemarse toda la papelería de ese lado. Empieza a haber humo interno, este humo empieza a filtrarse y las maestras empiezan a dar cuenta que hay un humo extraño. Te estoy hablando que esta guardería no tenía ninguna salida de emergencia más que la principal. Todo lo demás era una fábrica. Las ventanas, incluso muchas de las ventanas estaban en la parte de arriba. O sea, los niños ni siquiera veían la calle en sí misma. Entonces, empieza a filtrarse todo esto. Las maestras empiezan a llamar, a hacer el reporte. Te platico un poco también cómo lo vivieron en ese momento la gente de los medios. Que primero reciben una llamada de los policías, vaya, del Procuraduría. Empiezan a llamar y dicen, oigan, parece ser que hay un incendio. Ok, un incendio donde, ahorita les decimos, cuelgan. A los 5 minutos más, oye, que parece ser que es en una guardería en tal zona. ¿Cómo que parece ser? ¿Es un incendio? Los medios fueron 23 minutos cruciales desde que inició el incendio, que se pudieron haber rescatado más vidas. E incluso me atrevo a decir que se pudieron haber rescatado a la mayoría o a todas. Fueron 23 minutos donde, claro, entras en pánico. Las maestras no estaban capacitadas para un acontecimiento así. Solo había una salida. De repente fue inevitable. El incendio fue grande, o sea, fue, imagínate, toneladas de papel que se está quemando con químicos. Se empieza a filtrar. Las paredes, el techo, estaba hecho de un material flamable que también fue otra de las cosas que provocó muchas de las pérdidas, que el techo se quemaba, se calentaba tanto que se caía. Entonces le caía a los niños que estaban dormidos. Las maestras no sabían qué hacer, empezaban a intentar sacar niños. Los vecinos de ahí, los mismos vecinos, empiezan a darse cuenta del suceso y dicen, vamos a ayudar. A ellos no les importó su vida, ellos vieron que eran niños y empiezan a meterse a la guardería y empiezan a sacar niños, hasta que un ángel, y yo digo que es un ángel porque fue un vecino que se le ocurrió la idea de, aquí no hay salidas, yo hago una. Agarró su camioneta, una pickup, preguntó a la gente que estaba metiendo, ¿hay alguien detrás de este muro? No, está despejado. No le importó, él aventó su camioneta y la estrelló contra el muro. Estaban queriendo abrir con picos y marros y no le hacían nada, pues. Entonces me puse de reversa y ya le empecé a dar como 8 impactos, 9 impactos. Y pues de ver toda la gente que te está gritando, dale, túmbala, por favor, y que sabe qué. Pues yo le aplastaba más, ¿no? A todo lo que daba el carro, a tratar de tumbarlo lo más rápido posible. El muro rompe y hace un hueco que ayudó a seguir sacando niños. Te estoy hablando que para esto ya han pasado alrededor de media hora desde que inicia el incendio. Muchos de los pequeños, la gran mayoría que se encontraban pegados a la pared común, ya no estaban con vida. Ya, de hecho, muchos piensan que los niños murieron calcinados o algo así. No. De hecho, las pérdidas fueron por la intoxicación de CO2. Todo ese carbono que estaban respirando, por los químicos también que estaban ahí presentes, pues fueron cruciales para que muchos no pudieran ni siquiera despertar de esa siesta. Horrible, horrible. Muchos vecinos empezaron a meter. Había un anexo por ahí cerca donde los mismos entenados del anexo, gente que los consideran malandros de ahí de la colonia, que los tenían ahí por rehabilitación, no les importó. Ellos se salieron muchos descalzos y se meten hacia la guardería a sacar niños. Y de eso nadie habla. O sea, nadie en ningún reportaje, en muchos de los reportajes, no los mencionan. ¿Por qué? Porque eran malandros, cuando en ese momento no les importó qué pasaba con su vida. Lo que les importaba era algo más importante: rescatar niños. Me dejaste sin palabras y estamos empezando con la historia. Mira, creo que solo como para hacer un pequeño paréntesis y reflexión, una vez más, como pudiera haber sido el temblor del 85 o como cualquier otra desafortunada tragedia que ha pasado en México, los mexicanos siempre demostramos que no importa nuestra posición, no importa nada, porque cuando vemos algo o a alguien en peligro,
y en este caso a tantos niños, siempre vamos a tratar de ayudar. Claro. Desgraciadamente, como en todas las historias, creo, y lo veremos más adelante, hay villanos Claro. que no les importa, que no son sensibles, que no son empáticos. Pero son los menos. Creo que la gran mayoría del país, todos nosotros como mexicanos, siempre estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, a salvar una vida, a tenderle la mano a alguien que está en un momento tan crítico como un temblor o como un incendio, como es este. Y es algo de lo cual nos debemos de sentir orgullosos porque nos unimos en momentos claves. Claro. Podemos pasar por la calle y no saludarnos porque no nos conocemos o vernos feo, no sé, etcétera. Sí, claro. Pero cuando hay algo tan importante como salvar la vida, en este caso de unos pequeñitos, los que se pudieron, Claro. ojalá hubieran salvado a todos, ojalá, pero bueno, desgraciadamente los rebasó la tragedia. Fue muy fuerte. Se unieron, entraron. Yo no conocía esa parte de la historia, no sabía lo de la camioneta, no sabía lo de estos chicos del anexo que se convirtieron en héroes literalmente. Y son solamente 2 de los varios casos que te tengo de las personas que estuvieron en el momento. Para cuando llegan los medios y empieza a llegar bomberos y ambulancias, empieza a llevarse a los niños. Eran alrededor de casi 200 niños en total. Se sobrepasó. Las ambulancias no tenían abasto para trasladar a tantos niños. ¿Cómo ayudó? Muchos taxistas, gente que iba pasando se paraba y decía, ¿qué ocurre? Es que estos se están quemando. Tráiganmelos, yo los llevo al hospital. Muchos se pusieron, ahora sí que el saco de buen ciudadano, como debe de ser, y llevaron a los niños. Pero el pánico no quedó ahí, o sea, estamos hablando que era una instancia infantil, un kinder subrogado, que pertenecía al IMSS. El IMSS, para la gente que no es de México, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que significa que este kinder era básicamente para la mayoría de las familias que eran ya sea enfermeras, doctores, trabajadores de ahí, y estos niños pues eran sus hijos. Entonces imagínate muchos papás siendo del área médica, en pleno trabajo, enterarse que la guardería de sus hijos estaba incendiándose. Entonces muchos papás dejan su trabajo, empiezan a llegar el pánico de no saber dónde está tu hijo. Hubo una vecina que ella estuvo saque y saque niños, y los vecinos fueron para mí uno de los mejores psicólogos. Los vecinos llegaban a los papás, los tranquilizaban, les iban diciendo dónde estaban los niños ya. Los que estaban menos lastimados, los que estaban más lastimados decían, ok, era de tales características, nos llevamos a un niño así, está en tal hospital. Hubo niños que se tuvieron que llevar ya después a Estados Unidos a que les dieran tratamientos contra las quemaduras que traían, por el tipo de químico y quemadura que tenían, que era demasiado fuerte. Y te estoy hablando que eso fue el mismo día. Pero para este acontecimiento llegaban las familias, llegaban las mamás, también familiares se querían meter. Había un vecino que para mí es una de las historias más maravillosas de héroes nacionales, vamos a ponerle así. Este señor le decían Don Cayetano, o se llama Don Cayetano, lo conocían por ese nombre. Este señor era considerado como el señor que recoge la basura, el de las latas, el dey de la colonia, que nadie lo hace. Este señor fue de las personas que más niños rescató. Fue de los primeros en entrar y fue de los últimos en salir. Al grado que incluso bomberos llegando, los bomberos ni siquiera sabían qué hacer, qué protocolo seguir. ¿Qué hicieron? Vieron que el señor estaba activo, le dieron un traje de bombero para que le ayudara a que no se quemara. Y ellos empezaron a ayudar también. Entonces se abre el hueco, se abre el boquete, se abre obviamente la entrada principal y empiezan a sacar. Hay un testimonio que se me hace muy fuerte y para la gente que es sensible pues le pueden poner poquito mute, pero me gustaría platicártelo. Hubo un testimonio que él cuando platica del rescate, que fue uno de los vecinos que se meten a rescatar, él dice, lamentablemente era tan denso el humo cuando entramos, lamentablemente era tan fuerte, tan impactante el hecho, que yo no sé y no me consta, pero yo no sabía si estaba pisando escombro o ya allá abajo. No. A ese grado de horror.
Sí, fue una pesadilla. Quiero hacer una pequeña aclaración. Nos diste un dato que más adelante va a resultar sumamente importante dentro de la historia. Dijiste que esta estancia infantil era subrogada. Si no me equivoco, y si me equivoco, corrígeme por favor. Esto quiere decir que esta estancia infantil prestaba servicio a los niños de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, no estaba atendido precisamente por el IMSS, sino que era como si lo dieran a trabajar. Personas con actividad física empresarial, física o moral, podían tomar estas estancias, administrarlas bajo su nombre y reglas, y el IMSS les pagaba por los niños que cuidaban. Era como si la subarrendaran. Exacto. O sea, yo IMSS tengo esta guardería, te la subarrendo, tú la administras, la cuidas, pero tú no perteneces al IMSS. Y yo IMSS, para que tú hagas eso, yo te voy a pagar cierta cantidad, ¿cierto? Es básicamente eso. Sí, es lo que quiere decir subrogada, que te digo, es como si se la subarrendaran, pero al final esta guardería entiendo que era única y exclusivamente para niños de los trabajadores del IMSS. Del IMSS. Sí, es como una triangulación de dueños, por así decirlo, o de quien lo administra. Sí. Directamente no es el IMSS, pero sí son empresarios o gente que va de la mano con gente del IMSS. No necesariamente tiene que formar parte de. Sí, hasta cierto punto es un modelo o esquema de negocio que no solo se da ahí, se da en escuelas, en muchas marcas incluso. Claro, en empresas, escuelas. Subarrendan sus marcas o sus servicios. El detalle es que para una institución académica y de salud tienen que haber una regulación. Tema del cual ahorita te voy a explicar el por qué fue demasiado fuerte. Pero sí no me gustaría dejar de lado las historias que estamos contando, claro, porque son importantes. Es como el minuto a minuto de lo que se estuvo viviendo. Sí, totalmente. Y lo peor de todo es que no sé si te pueda conseguir imágenes porque ya la gestión de mi familiar ya no está ahí. Entonces no sé qué tan difícil puede ser, pero son imágenes que de viva presencia me tocó que él me enseñara cuando yo estaba haciendo esta investigación, para que supiera que también como los medios lo vivieron, porque aparte como medio de comunicación llegas, ves que hay una desorganización impactante donde ni siquiera policías locales ni estatales estaban poniéndose de acuerdo de cómo se iban a arreglar para estar salvando vidas, cuando ves que los vecinos están actuando de mejor manera que las mismas autoridades. Que dices, ok, entiendo que hay protocolos, pero aquí es donde entra mi pregunta como ser humano. ¿Qué protocolo existe para que tú salves una vida? Para que tú decidas si salvar o no salvar una vida, porque no te han dado una orden. No, ninguno. De hecho, hay personas que incluso arriesgando su misma vida tratan de salvarla de alguien más. Y en este caso, mira, no es que haga menos otras situaciones, pero si esto hubiese pasado en unas oficinas, está llena de adultos. Y los adultos pensamos distinto, quizás corremos, quizás nos movemos, quizás nos ayudamos entre nosotros, pero estás hablando de niños, de una guardería, o sea, dormidos. Estás hablando de personas pequeñitas que no saben qué hacer, entran en pánico, no saben qué está sucediendo y sí o sí requieren la ayuda de adultos que controlen la situación. Y si te quedas afuera viendo y esperando una orden para ver en qué momento entras, ¿de qué está hecho tu corazón, hermano? Sí, claro. No, mucha gente se metió a ayudar, mucha gente estuvo arriesgando su propia vida con tal de rescatar a los niños. Lamentablemente, pues el saldo no fue favorable. Se habla que al final, ya con el conteo final, e incluso aquí en Ciudad de México hay un monumento a los niños del ABC que se encuentra afuera justo de las oficinas del IMSS por Reforma. Fueron 49 decesos de pequeñitos que lamentablemente tomaron una siesta y nunca salieron de ella. No, qué horrible. Fue un acontecimiento muy fuerte. Como te comento, muchos de los testimonios, incluso, no te miento, la gente se lo puede buscar en YouTube. Hay demasiadas documentales que se hicieron de diferentes dependencias. Y uno de esos documentales, justo habla sobre esto. O sea, justo
toca el tema ya de la gente, los vecinos, las historias de estos vecinos donde ellos empezaron a oler el humo, ellos empezaron a ver que estaba sucediendo algo, vieron que nadie hacía nada, que de repente más venían a las maestras que empezaban a sacar niños. Entonces la misma gente fue, pues que dijeron, vamos, si todavía no llega autoridades, lo hacemos vamos nosotros. a ayudar. Por eso se dice que son los 23 minutos más cruciales que pudieron haber cambiado el destino de ese acontecimiento, de la guardería ABC. Ahora, en cuanto a... Tocaste otro tema que es importante cuando empezaste a contar la historia. Y esto debió de haber tenido consecuencias. Me dijiste que no había salidas de emergencia. Con esto entiendo que no había extintores, que no había señalización, que no había un protocolo para una evacuación en caso de cualquier tipo de evento que pusiera en riesgo la vida de los pequeños y de los propios docentes. No existía un protocolo porque no sabían qué hacer. ¿Había una sola puerta, dices? Ya se tenía el reporte porque había sido un arquitecto externo quien había hecho la gestión para ver si pasaba o no pasaba el kinder con todas las medidas. Él ya había reportado en 2007 que no, este kinder no estaba habilitado para poder funcionar, a menos que se habilitaran salidas de emergencia, que se abrieran ventanas, porque el oxígeno para los niños es importante, que oxigene, claro, para el cerebro, porque estás desarrollando. Sí. Entonces... O sea, ya habían pedido... A ver, me perdí quizás por un segundo. Uh-huh. Habían pedido que las aulas tuvieran mayor ventilación, pues para que los niños tuvieran mayor contacto con el aire del sí. ambiente, pues no sé. Y esto también evidentemente influyó que nunca lo hicieron. ¿Y si lo hubieran hecho, hubiera marcado un cambio? Pues es que hablas, al final del día, aunque sea una ventana, es otra salida que puedes utilizar de emergencia. Es que como no tengo clara la estructura arquitectónica del lugar, estoy tratando como de imaginar lo que pasó. Claro, pues me imagino que aquí van a poner la imagen. La fachada en sí misma es una fábrica completa. Uh-huh. Imagínate una fábrica completa, estas típicas fábricas que... Si acaso al final le terminaban poniendo un par de ventanas, pero todas las ventanas realmente eran de esas ventilas, o sea, ni siquiera eran ventanas. Los extintores, como te comento, estaban fuera de servicio porque ya estaban caducados, no servían. Muchas de las regularizaciones que tenían que tener no las tenían. Ya se había hecho, te digo, el reporte. Este arquitecto hizo el reporte y levantó y dijo, es que esto no se puede... No, o sea, arréglenlo para que puedan funcionar. El detalle es que quien tenía esta gestión saca un permiso como a 3 años o 4 años más, que se caducaba por ahí de 2010, para que pudieran seguir operando en lo que en teoría iban a empezar a remodelar todo, cosa que pues no pasó, porque en 2009 fue cuando termina sucediendo este accidente. Qué lamentable. ¿Y posterior ahí? Posterior ahí ya empieza a sacar toda la cloaca, o sea, hablamos de que estamos hablando de un inmueble, como ya lo comentamos, subrogado, ajá, que él pertenecía a otras dependencias. El detalle fue que todos empezaron a echar la bolita. A ver, mi primer pregunta sería, ¿por qué no se clausuró el lugar de entrada? O sea, ¿por qué no se clausuró un lugar que no contaba con las medidas de seguridad necesarias donde iban a ver estas personitas? O sea, que es súper importante. O sea, debe tener unas medidas de seguridad y todo súper estrictas. ¿Por qué no se clausuró? ¿Por qué se hizo caso omiso de tomar las medidas cuando se hizo el señalamiento? ¿Qué figura o figuras pudieran haber influido para que simplemente no lo voy a hacer y no pasa nada? Es que fue una cadena de intereses. El interés principal era quien estaba con esa gestión de esa guardería directamente, era el interés de no perder lo económico, porque al final del día pues, es que hay que pagar los ciclos escolares y todo eso, pues al final del día es dinero que va hacia las arcas de una persona. Claro. Entonces, lo principal son los intereses económicos de no perder esa guardería, no perder ese acceso a tener un tipo de ingreso. Son varios, o sea, a nivel estatal estamos hablando que de manera indirecta quien fuera el gobernador en ese momento hizo mucha de la vista gorda, porque todos los que empezaron a señalar que la directora, que la persona que era encargada directamente, que los del IMSS también, ciertos del IMSS de Sonora, funcionarios directos, eran como, lo señalaron, pero de
los 23, 24 personas señaladas directamente, que todos fueron de cierta manera partícipes en que al final pasara este acontecimiento y no hubiera una solución, ¿qué pasó? Que todos echaron la bolita y simplemente hubo multas económicas muy baratas. No hubo ninguna cárcel y los únicos 2, 3 personas que estuvieron salieron bajo una fianza muy baja. ¿Quiénes fueron ellos, sabemos? Fue la directora, Ajá. fue la persona encargada directamente de la guardería y si no mal me equivoco fue de Secretaría de Hacienda. Ajá. Exacto. Por la parte, o sea, secretaria, es que entiendo que la parte donde inició el incendio, donde estaba el archivo, pertenecía a la Secretaría de Hacienda. Entonces imagino que hubo un culpable de negligencia. Por los aires acondicionados que no estaban. Por las medidas de seguridad. Uh-huh. O sea, si, como dices tú, que yo no lo sabía, había toneladas de papeles, tendría que haber unas medidas de seguridad pues enormes, un chispazo y ve lo que pasó. Sí, también se dice que los aires acondicionados no estaban óptimos, o sea, ya tenían que tener mantenimiento, cosa que se dejaba pasar. Ajá. Y estás hablando también de cierta manera de un estado o una ciudad, más preciso, que es caliente. Tienes que tener los aires acondicionados lo más óptimo. ¿Cómo dejas que un aire acondicionado tenga fallas si también puede afectarte a tus trabajadores en un estado donde todo el tiempo estás arriba de 40 grados? Es que por pura lógica tendrías que tener unas medidas de seguridad diferentes a otro estado de la República. Sí. Porque, bueno, yo he visto cómo en los bosques, por ejemplo, te piden que no dejes residuos de botellas de cristal. ¿Por qué? Porque estas botellas o estos cristales, en el ángulo correcto, el sol atraviesa, magnifica y hace una especie de lupa, un encendedor. Un encendedor. Entonces, este tipo de lugares deben tener medidas de prevención muy específicas porque está llenos de papel. Hasta quizás una ventana mal ubicada pasa por ahí el sol y provoca un incendio, aunque no lo crean, de verdad, porque sí. Es muy fácil. O sea, pasen ustedes cualquier cristal en un sol súper intenso, como podría ser el de esta ciudad, y van a ver que se lo ponen tantito y les quema. Entonces imagínate el riesgo que corrían sin tener las medidas adecuadas. No, y aparte ahí también, hablando de personas que tenían que, de cierta manera, dar la cara, protección civil. Uh-huh. Protección civil del Estado tenía que dar la cara, que nunca la dio y tampoco fueron señalados. Cuando hoy ustedes son los que regulan todo tipo de institución, ¿por qué estuvieron dando este permiso a una escuela que ya se les había dicho, oigan, esto no cumple con las medidas necesarias? ¿Por qué dieron el permiso? O sea, perdón que lo diga, pero ¿qué mordida les dieron para que ustedes puedan seguir? Claro. O sea, estás hablando que es que no es un culpable, o sea, al final del día el culpable fueron una cadena que llega hasta incluso en ese momento quien fuera el presidente de México, porque también tiene una cierta vinculación por ciertos familiares con la guardería del ABC. ¿Todos estos datos que nos estás dando en algún momento se hicieron públicos? Sí. O sea, se hicieron de conocimiento público, salieron en las noticias, en periódicos, etcétera. Sí, son datos que ahí están, o sea, ustedes los pueden buscar, han salido en periódicos de talla, de renombre, incluso hasta en periódicos internacionales, porque estabas hablando que fue un acontecimiento en su momento, uh-huh, que no solamente lo tocó México, o sea, lo vimos en el New York Times, los vimos en periódicos en Europa, o sea, y sí, toda esta información no es información que yo investigué, por ejemplo, no, es información que yo fui leyendo y viendo a través de otros medios. Uh-huh. Sí, no, justo como lo platicamos al inicio, no es como que estoy sacando ahorita un hilo negro nuevo, ¿no? Sí, no, es algo que ya en algún momento se dio a conocer, sí, en periódicos, revistas, noticieros nacionales e internacionales. Y aparte, por ejemplo, hablando en ese momento presidencia, pues claro, también como jefe de gobierno de toda una nación, estás hablando de un caso que tuvo que ver con personitas. Estás hablando de un caso que tuvo que ver con gente vulnerable que no podía hacer nada por sí mismo en ese sentido, porque estás hablando de que 3, 4 años de edad, cuando mucho. Es lo que te digo, o sea, no es lo mismo que este lamentable hecho hubiese ocurrido en una oficina. Sí. No digo que esté bien, digo que hay más oportunidades porque está lleno de adultos y actuamos de una manera diferente a estas víctimas que tenían 3, 4 años. Uh-huh. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen?
No pueden. Entonces, pues no hubo castigos. Los castigos fueron económicos. No hubo cárceles, no hubo más señalamientos. Todo el mundo al final del día salió de cierta manera ileso, a excepción de las víctimas y de los familiares de las víctimas, porque va a sonar feo, pero pues sí, la víctima al final del día, el acontecimiento fue en el momento, pero las secuelas, quien vive realmente el duelo y quien Son queda los seguro papás. son los papás, los familiares, los tíos, los hermanos. Ahora estás hablando de 49 pérdidas y, si no me equivoco, más de 100 heridos con secuelas para toda una vida. O sea, con quemaduras, con problemas respiratorios, etcétera. Más de 100 personitas con secuelas que van a cargar toda una vida. Al día de hoy ellos deben de tener, ¿qué te gusta? ¿19, 20 años? O sea, Más o ya menos. son unos jóvenes. Adultos jóvenes. Adultos, sí, ya son todavía unos jóvenes, pero estás de acuerdo que están cargando secuelas que no lo sabemos. Ahora, yo te quiero preguntar algo. 49 víctimas y más de 100 víctimas con vida Ujú. que tuvieron o tienen secuelas. Posterior a los hechos, me imagino y quiero pensar, porque no conozco el caso, que hubo un seguimiento, denuncias, no sé, por parte de los padres. Hasta la fecha, Fermex, hay denuncias. Y ya no es la denuncia por alguien que ya no está, es la denuncia por justo esto, las secuelas de las personas que fueron víctimas. Porque hubo demasiadas marchas, hubo una marcha aquí al año siguiente en El Ángel, si no me equivoco, que hubo una marcha donde estaban pidiendo justicia por el acontecimiento. Pero ¿qué es pedir justicia? No vas a poder traer de vuelta a quien ya no está, pero sí es, oye, quedaron muchas personas que tuvieron quemaduras, como dices, hubo traumas. El gobierno hasta apenas en 2010, si no me equivoco, 2011, no, más, 2020, perdón. En 2020, pasando ya a los 10 años casi del acontecimiento, apenas se hizo una ley en donde iban a analizar cada caso de cada persona que fue víctima, tanto papás como los pequeños, en los cuales iban a valorar si podían ser aceptados o no para que les dieran servicios médicos y psicológicos. A ver, o sea, Después de 10 años. a ver, después de 10 años, das una respuesta cuando esta personita ya tiene 13, 14 y aún así te pones en la postura de voy a evaluar si mereces mi ayuda o no. Es que estás hablando que desde el primer año empezó el proselitismo de sí, vamos a hacer que los culpables paguen, y que al año siguiente lo mismo, al año siguiente lo mismo, las familias no veían nada, los niños con traumas, o sea, hablas de gente que ve fuego y entra en shock. Hay gente que escucha algo que truena y entra en shock. Es muy normal. O sea, desgraciadamente es consecuencia de lo vivido. Y lo que da coraje es eso, que se dan estas nuevas leyes, abro comillas, en donde te vamos a ayudar, ya una vez pasando tanto tiempo, pero también dicen, bueno, vamos a valorar si todavía se puede. ¿Cómo que vamos a valorar? Ahora sí que la herida no es física, la herida es mental, es psicológica, es el trauma para tu familia y para ti. Tanto persona que perdió, como persona que sobrevivió uno de sus hijos, pero al final del día estás hablando que vienen secuelas a raíz de eso. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, nada más para dejar claro este punto, porque sí es un poquito indignante. No hay culpables. Al día de hoy no hay nadie en prisión, no hubo consecuencias y se acabó el tema. No hay nadie y no creo que lo haya. Ya pasaron más de 10 años. De cierta manera, como todos los acontecimientos graves o de accidentes, se puede dar este famoso archivazo, pero no va a haber. Ya van 15, ¿no? 16 años. 16 años. No va a haber. No va a haber, no, si en su momento no hubo, y los que hubo los sacaron muy fácil, no va a haber. Estás hablando que también ya cambiaron las gestiones políticas. Sí, y totalmente. A ver, te quiero hacer una pregunta desde tu postura como conocedor del caso, porque te repito, no conozco tantos detalles de él.
Desde toda tu investigación, desde lo que has visto a través del tiempo y todo esto, ¿tú crees que existió en su momento tráfico de influencias para deslindar a los verdaderos culpables de llegar a obtener el castigo, la condena adecuado? No, sí, definitivamente. O sea, justo fue de las cosas que cuando yo las platiqué en su momento en un programa en el que yo estaba, yo sí, de cierta manera, di nombres, pero te podría decir que de la cúpula de gobiernos, de la gente política, había nexos familiares que los vinculaban de manera directa a la guardería ABC precisamente, Ajá. y a varias guarderías que estaban en el estado. A ver, no quiero que me digas, pero quiero hacer la aclaración para quien nos está viendo. En aquel momento, tú tomaste el tema que todavía estaba como un poco más sensible. No digo que haya perdido sensibilidad a lo largo de los años. Bueno, sí, para gente que no tiene Claro. sentimientos, pero estaba más sensible en ese momento porque quizás llevaban a cabo todavía investigaciones y demás. Y tú, quiero entender, diste nombres, diste datos, que fue lo que te metió en problemas. Sí. Nombres y datos que no queremos saber y que no te queremos meter otra vez en problemas, pero eso, nada más para estar claros, eso fue lo que detonó ahora un problema de tu lado, Claro. cuando no usabas ni siquiera la máscara, nada de eso. No, y todo era bajo el nombre de pila, ¿no? Uf. El detalle, aquí te voy a dar un detalle. Yo hice este tema y lo quise tocar no por el hecho que me gustara el tema, porque a mí no me gusta hablar de este tipo de tragedias. No puede ser nadie, pero hay Pero darlas a hay que conocer. hacerlo porque yo veía, al menos de la ciudad donde yo vivía, que la gente ya no se acordaba. Que fue... Yo me acuerdo cuando ya estaba estudiando la licenciatura, me acuerdo que llegaba el 5 de junio y nadie se acordaba del hecho, nadie lo decía. Si acaso veías un par de notas para completar ciertos noticieros y decías, ¿estás consciente del peso que tiene, que fue esto? O sea, estás hablando de vidas infantiles. Ajá. Entonces, no sé, para mí fue como justo vuelvo a caer en este lema que me gusta mucho, pero que siempre trato de hacer el énfasis, es conoce tu pasado para que comprendas tu presente y que cambies el futuro, o que no vuelvas a caer en el futuro con esto que ya pasó. Claro. Entonces, la manera de tocar el tema fue hacer una remembranza para la fecha que se cumplían en ese momento, creo que, si no me equivoco, 13 años del acontecimiento. Y dije, vamos a hablar de ello, o sea, porque nadie está hablando, y no es como porque quiero agarrar el tema y hacer una tendencia, ¿no? Era hablar del tema para recordarles al menos a la gente que estaba de manera local de donde yo estaba haciendo locución. Y dije, no hay que olvidarnos de esto. Fíjate que no sé si sea coincidencia, pero justo ahora que estamos grabando esto, está muy reciente el aniversario luctuoso de lo que pasó. Sí. Porque estamos viendo que esto sucedió el 5 de junio. Y estamos muy cerca. Obviamente para cuando salga este capítulo, pues ya habrá pasado, pero estamos cerca de ese aniversario, ¿no? De que se cumplen pues, los 16 años. Sí, de hecho, este año, a diferencia de otros, sí noté un poquito más en otros medios que se volvió a tocar el tema. Uh-huh. Y me dio hasta cierta manera gusto porque dije, qué bueno que estemos recordando que ya no tiene que haber, o sea, tenemos que guardar la seguridad de todo estudiante de cualquier nivel. O sea, toda escuela tiene que tener una regularización de protección civil donde todos los alumnos aprendan y sepan qué hacer en ciertos casos. No se hable, pues, obviamente, de pequeñitos, porque los pequeñitos no saben, pero los maestros estar capacitados y preparados, saber cuáles son sus salidas de emergencia, saber que los extintores tienen una fecha de caducidad, por ejemplo, Uh-huh. y saber cada Uh-huh. cuándo hay que cambiarlo. O sea, todo este tipo de cosas que en teoría se tienen que ya ver de manera muy puntual, que en su momento yo decía, es que la verdad, yo en la universidad en la que estudié, antes también eran oficinas gubernamentales, y sí veía y decía, es que aquí si se derrumba esto, nos caemos todos, porque abajo había un estacionamiento, o sea, el piso era una planta muy delgada. Dije, en una que tiemble, en una que pase un acontecimiento, una catástrofe, los que estamos aquí no salimos. Si lo estoy diciendo yo como universitario, imagínate cuántas instituciones de educación infantil no tienen estas medidas. Y estoy Sí. hablando de una ciudad. ¿Cuántas ciudades tiene México y cuántas
realmente están reguladas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no están reguladas. O sea, y si realmente hicieran una inspección, yo creo que encontrarían un montón. Voy a nada más hacer un micro resumen. 49 pérdidas, más de 100 lesionados con heridas permanentes de por vida. No hay culpables, no hubo procesos legales, los padres dieron seguimiento, no se les hizo caso y quedó en el olvido. Y al día de hoy lo único que podemos encontrar son rastros de pequeñas manifestaciones de aquellos que todavía lo recuerdan con tristeza, pero también con indignación, como justo acabas de decir. Y un memorial que encontramos en Reforma, ¿me dijiste? Sí, en Reforma. Reforma enfrente de las oficinas. De las oficinas del INE. Tú das a conocer todo este caso en aquel momento y estabas dentro de los medios de comunicación. No vamos a decir cuáles, pero estabas... Medios tradicionales. En medios tradicionales de comunicación, no estabas en YouTube ni nada de este rollo. Estabas en los medios tradicionales de comunicación, retomas el caso a manera de una remembranza. De una remembranza y quizás de un pequeño homenaje, ¿no? Para que no se olvide, porque tú detectaste que se estaba olvidando. Me voy a trasladar, si tú me lo permites, a ese tiempo, a esa época. Haces tu investigación, das a conocer lo que ya se sabía, pero haces evidente lo que muchos no querían mostrar, que son los nombres de estas personas que diste en aquel entonces, que hoy no vamos a cometer el mismo error, no los vas a dar. Sí, claro. Por favor, platícame qué pasó aquel día, aquel punto de quiebre, donde más adelante decidiste ya cubrir tu rostro para dar entrevistas o para hacer algún programa que pudiera salir a público. ¿Qué pasó ese día? Mira, te voy a platicar cómo estuvo. Yo trabajaba para un programa que en ese momento era un programa de radio que era de los más escuchados de shows nocturnos, por así decirlo. Ajá. Digo show porque no es como para hacer show, pero era un programa nocturno. Básicamente yo tenía una sección que se llamaba Archivo Negro, donde yo contaba y narraba historias fuertes y profundas de índoles, de tanto paranormales como de índole de casos, crímenes, acontecimientos fuertes. Para esto decido hacerlo porque justo iba a caer la fecha. Yo ya había notado esto porque, claro, a lo mejor porque se juntaron muchas cosas de que estudié periodismo, me gusta mucho hacer periodismo y de cierta manera tengo un vínculo con Sonora. Para mí me brincaba mucho eso, porque a mí me tocó ver, o sea, yo he ido al panteón donde están las tumbitas y es muy fuerte. O sea, ese día yo salí llorando, Fermex. Ese día yo salí llorando, fuimos una tarde-noche, estaba haciendo la investigación y me dijo mi primo, oye, ¿quieres aprovechar y ver cómo está todo? Me enseñó, creo que estas cruces primero estaban aquí en México, ya ahorita se encuentran en el centro histórico de Hermosillo, son 49 cruces blancas con los nombres de los niños. Es fuerte porque estás viendo una catedral, es un paisaje hermoso y a un lado tienes 49 cruces de un acontecimiento local muy fuerte. Llegas al panteón y da mucha tristeza porque ves castillos, ves tumbas muy bonitas, pero al final del día son tumbas. Claro, son pérdidas. Son pérdidas. Y es el reflejo, desgraciadamente, de la negligencia, de la impunidad, de gente que en algún momento tiene poder y les da lo mismo. Y justo es eso, yo decía, es que eran niños que tenían una vida por delante. No sabes si allí iba un posible ingeniero, un posible doctor, un posible seguramente persona que cambiara algo para su sociedad o en el mundo. Claro, totalmente de acuerdo. Y da coraje que a través de una negligencia, yo decía, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie lo sigue tocando? ¿Por qué no se le da el seguimiento? ¿Por qué cada vez que me ponía a investigar veía que más y más familias seguían pidiendo a las autoridades un tipo de justicia de, oigan, no es posible? Y lo peor de todo fue que yo decido hacerlo y dije, vamos a contarlo, o sea, vamos a hablarlo porque nadie lo está hablando. Cometí el error de decir nombres, de señalar de cierta forma de manera directa, toco fibras sensibles, esto parece ser que llega a oídos de las personas. A la semana, si no me equivoco, primero nos llega una petición, el director
de ahí de la estación nos dice, oigan, vamos a bajar este episodio porque nos pidieron que lo hiciera. No te preocupes, lo bajamos. Pasa otra semana y media, a mi número personal recibo una llamada. Yo no suelo contestar llamadas de desconocidos, de hecho, desde antes, no suelo hacerlo por lo mismo. No te estás a la mano de que una extorsión. Sí, claro. O estos de que te tratan de vender tarjetas y todo, ok. Por algo no lo hacía. Ese día no sé por qué, me vibró muchísimo. Dije, era un número que aparte era local. Dije, ok, puede ser algún número no registrado. Para ese tiempo yo también cayó que yo estaba entrando a un nuevo proyecto y yo pensaba que era recursos humanos de ese proyecto. Okay. Contesto y lo primero que me dicen, ni siquiera fue hola, fue, hablo con tal. Ah, sí, buenas tardes, ¿quién habla? Solo te voy a decir esto. Dijiste esto, el otro día en un programa, Yo sé que vives en tal domicilio, tantas personas viven en este domicilio. Es más, te puedo decir que es un carro tal modelo, Para mí sería muy fácil no hablarte y simplemente desaparecerte. Pero me estoy dando la nobleza de decirte o te callas o no la cuento. Entonces, para una persona que en ese tiempo yo tendría 24, 25 años. Pues para cualquier edad te causa impresión. Fue como, ok, ya que dijeran todos mis datos, mi domicilio, quiénes eran. Tu carro, todo. Dije, no puede ser. No contesté, me quedé en shock y me dijo, pues ahí nomás te la dejo. Tú sabrás si quieres jugarle al periodista y ser un hombre más en una lista. Hijo. ¿Qué hice? Cuelga la llamada, entro en shock, llego a mi casa, me cercioro que toda mi familia esté bien. No quise decirles nada, no quise que ellos estuvieran en pánico. Uh-huh. Le llamo al que en ese entonces pues era mi jefe directo del programa y le digo, oye, me acaban de hablar por esto. Me dice, ¿cómo crees? Nos tuvimos una junta, quedamos que yo no iba a seguir ayudando como producción, pero ya no iba a salir mi voz, ya no iba a salir los temas. Uh-huh. Digamos que ahora sí el archivo. Pues ibas a estar atrás. Sí. Pero yo seguía muy incómodo porque sentía, de verdad, yo veía unas camionetas que pasaban, camionetas negras blindadas y sentía que me perseguían. No podía llegar a mi casa. Duré, yo creo que esos fueron como unos 4 o 5 meses de esa transición que me tuve que ir del país, que de verdad yo sentía, y no sé si era mi pánico, pero de verdad yo sentía que iban a cierta velocidad, uh-huh. Yo caminando y ellos así, detrásito. Entonces tenía que tomar rutas alternas, tenía que llegar a mi casa por otras cuadras, a veces hasta tenía que ponerme cachucha, o sea, ya empezaba a hacerme de incógnito. Ya no pude más y le dije, pues le pregunto a mi jefe, oye, ¿tienes problema? Ya no puedo, necesito un respiro. Para esto pues tengo familiares en Estados Unidos y me uh-huh. tuve que exiliar en Estados Unidos. Viví 3 años allá hasta que se me hizo de nuevo un llamado de esta oportunidad y fue como, ¿te animarías a regresar? Ya había pasado el tiempo y dije, va, pero con una condición. Yo no quiero salir, o sea, va a salir uh-huh. las cosas, los temas, pero yo quisiera mantener un anonimato. Y sí, tener más cuidado con los datos, ¿no? Y todo este rollo. Sí. Oye, y no quiero que me des nombres, solamente la pregunta es un sí o un no, si tú quieres. Ok. ¿En algún momento supiste exactamente y con certeza de dónde llegó esa llamada? O sea, me refiero, ¿quién o quiénes? No tengo idea. Con certeza te puedo decir que no, pero mi corazón dice que sí. No investigué, no quise investigar, no quise ponerme a moverle ahí. No supe directamente si me hablaron por lo que creo que, o quién creo que me haya hablado, pero sí te puedo asegurar que un grupo delictivo no era, para mí. Ok. Porque un grupo delictivo actúa, no amedrenta. No pregunta. Ellos si te quieren quitar fuera del juego, te sacan. Sí, tienes toda la razón. Más o menos puedo entender por dónde va tu respuesta, pero tampoco es mi intención comprometerte no te preocupes. A algo así. Al día de hoy que has regresado a la Ciudad de México, que andas en algunos otros estados de la República trabajando, etcétera, pues que ya estás básicamente de este lado. Sí. ¿Sientes que ya
este proceso terminó o sientes que aún pudieras estar en algún riesgo? Yo creo que, periodistas somos muchos y al final del día yo no creo que sea una pieza clave para nada. O sea, al final del día muchos somos eslabones. De cierta manera, a lo mejor a mí me tocó por una mala escuchada en su momento que dije cosas de más, Sí. de las cuales hablé, que creo que fue por eso que me tocó. Yo creo que a día de hoy, mientras sepa que pueda estar haciendo contenido o hablando estas historias, de cierta manera aprendí a qué decir, qué no decir, hasta dónde llegar. Y justo como lo platicamos tú y yo un día afuera, es saber que no hay que sacar ningún hilo negro, es hablar de lo que ya se ha dicho. Ser un vocero, pero claro, mi pasión del periodismo sí me orilla a veces a investigar de más, pero ya sé que ya no lo tengo que sacar. Sí, ¿no? Porque desgraciadamente la verdad cuesta en este país, y cuando haces ese tipo de investigación que haces tú y muchos más valientes que andan en la calle buscando la noticia para informarnos a todos los demás, pues, híjoles, no sé, o sea, es muy difícil. Y a veces hasta como creadores de contenido, ¿no? O sea, no hablamos de ciertos temas y también por un día, alguna mala pasada, te toca algún tipo de amenaza. Sí, es que ustedes hacen trabajo en campo. Eso en México debería ser algo apasionante para ustedes que son reporteros y que se dedican a eso. Debería ser algo súper, y lo es, ¿no? Apasionante y hacer esas investigaciones, pero desgraciadamente a veces tocas fibras sensibles, hablas de quien no deberías hablar, que no debería pasar, ¿no? Pero pues suceden este tipo de cosas. Qué bueno, y lo digo en el buen sentido, que lo tuyo fue un llamado de atención. Así como, déjalo hasta ahí, hermano, y no te quiero ver más, ¿no? Qué bueno que solo fue eso. O sea, qué bueno que solo porque hoy lo puedes contar. Justo yo lo vi como un aprendizaje. Lo vi como un aprendizaje de, ok, ahora aprendiste a hacer periodismo. Al menos a los temas o a este contraperiodismo que nos gusta a muchos, que es no hablar de lo típico, de que obviamente no me pienso meter en temas ni de crímenes, ni de todo eso que está como muy caliente. No me gusta ni pretendo hacer ese tipo de periodismo, pero sí este contraperiodismo que va enfocado como a las sectas, brujería, claro, pero que al final del día tiene un contexto social muy fuerte, porque al final del día pareciera que no, pero México es ecléctico, o sea, está lleno de brujos, México está lleno de sectas, México está lleno de cosas y acontecimientos que luego dices, ay, caray. Sí. Entonces sí trato de mantenerme ya por esa línea, por eso este proyecto nuevo también fue como de, vamos a hablar de esto, vamos a hacerlo en formatos más como amigables, incluso hasta para los formatos que son ya redes sociales, YouTube, que es tops, icebergs, pero sí, ya algo más relax, sí, ¿no? sí, que lo que es el periodismo de investigación como tal. Sí, claro. Uy, amigo, pues fue un gran tema. Creo no equivocarme, me dijiste que conmemorando este paso tan amargo, ¿no?, que se vivió en México, fueron 49 pérdidas muy sensibles y más de 100 personas con secuelas por una vida y sin una justicia. Sí. No me equivoco si dices, me habías comentado que habías escrito algo para conmemorar este día. Conmemorar en el sentido de recordarle a la gente la es. importancia de este acontecimiento que va más allá de pérdidas, son pérdidas, como ya dijimos, de personitas. Aparte es un llamado a la gente y a toda persona, que yo sé que muchos pueden ser maestros, pueden ser de instituciones, a tomar conciencia de las medidas de seguridad y protección civil. Y este mensaje también es para todos estos héroes anónimos, que a muchos de ellos, que eran incluso hasta de situación de calle, nunca se les dio nada como representativo o un apoyo de decir, tú arriesgaste tu vida en este acontecimiento, te vamos a ayudar con algo. Hubo promesas. Deja de eso, reconocer tu labor. Sí, hace poquito hubo, de hecho, un video donde ya adultos, los que fueron víctimas, que sobrevivieron, fueron a buscar a una persona, a uno de los que los rescató. Él no era consciente de cuántas personas habían sido y fue una
una bola ahí de jóvenes que llegan y lo abrazan y dicen gracias. Este abrazo es como abrazar a mi papá, abrazar a un familiar, porque tú me diste la vida, tú me salvaste la vida. Totalmente. Quiero hacer mención de algo que creo que es muy importante dejar claro. Dentro de este acontecimiento que ya nos narraste, que ya supimos el contexto y todo, hay una figura o unas figuras muy importantes que también merecen ese reconocimiento, porque no fue culpa de ellas o ellos, no sé, que son los docentes, que son los maestros que estaban en las aulas, que no era responsabilidad de ellos ir y hacer un trámite en alguna institución, no era responsabilidad de ellos tener extintores, no era responsabilidad de ellos mandar a hacer una salida de emergencias más grande, etcétera, etcétera. Ellos iban, trabajaban, enseñaban, guiaban y veían crecer a sus pequeños, porque muchos los consideran como propios, ¿sabes? O sea, yo he tenido como pláticas con maestros o maestras de otras instituciones y los consideran como sus hijitos, o sea, casi adoptivos, ¿no? Sí. Porque los quieren, los cuidan, los guían, y creo que también es importante dar ese reconocimiento a esas maestras y maestros, no sé si los hubo, porque generalmente en estas estancias son más maestras, creo que eran más maestras realmente. Pero sí es importante dar un reconocimiento a aquellos que los tomaron de la mano en el momento adecuado y dijeron, corran. Y sabes qué bueno que lo dices, porque sabes que muchos años a todos los docentes del ABC o a las maestras más precisamente las culpaban de no haber hecho nada, de que fue más bien por su bolsa. No, ellas no estaban capacitadas y aún con todo y eso arriesgaron sus vidas por salvar a los niños. No había un protocolo de emergencia, no había salidas de emergencia, no había extintores en buen estado. No había, ya sería demasiado pedir una brigada de protección civil que pudiera saber qué hacer en ese momento. Yo creo y creo no equivocarme, hubo muchas de estas maestras, de estos docentes, que en el momento que vieron que todo estaba en caos, fueron ellos quienes empezaron a sacar, o ellas quienes empezaron a sacar a estos pequeñitos y tratar de salvar a los que más pudieron. Desgraciadamente las rebasó el incidente y sacaron a todos los que pudieron. Ellas también fueron víctimas. Culpables los que no hicieron la salida de emergencia, los que no pusieron los extintores, los que no se dieron a la tarea de hacer una brigada de protección civil, a los que no vieron que del otro lado estaba un polvorín latente, que si alguien pasaba y fumaba iba a valer todo ahí. Entonces esos, pero sí quería hacer como esa pausa y reconocer a aquellos héroes sin nombres, porque ni siquiera sé quiénes son, pero por la historia que cuentas, muchos de ellos salvaron muchas vidas, muchas de ellas. Y lamentablemente muchos, por muchos años, fueron victimizados como culpables. Una maestra, un caso muy preciso, una maestra que me hiciste recordar ahorita así rápido, ella perdió incluso su matrimonio porque ella no podía sintiéndose culpable cuando ella fue víctima también. O sea, ella también se merecía o se merece, y muchas de ellas se merecen un tratamiento psicológico para curar esas heridas. Quién sabe si algunas ya lo hicieron, pero te puedo apostar que muchas no han podido tener esa posibilidad de sanar eso. Sí. Ellas no son culpables. Sí, pues fueron, no sé si incluso algunas de ellas hayan salido con lesiones y no lo sé. Claro. No, sí, pues muchos también de las víctimas que se cuentan que sobrevivieron también fueron vecinos y gente que se metió a ayudar, porque también se les caía el techo y... Sí, pues es que se vieron rebasados. O sea, me dijiste al principio 200 alumnos. Eran como 200 niños en total. Se ven rebasados, tanto las maestras, y qué bueno que la gente se metió a ayudar, ¿no? Y entonces me gustaría, pues, este llamado dentro de esta remembranza. Este es un llamado a que no olvidemos al vecino que estrelló su camioneta para abrir un espacio más y poder salvar a más vidas. También este es un llamado para estas personas que estaban en un anexo, que sin importar si tenían calzado o si tenían una camisa, arriesgaron sus vidas y se salieron del anexo para salvar vidas ajenas. Hago un llamado a todos los taxistas que pusieron su servicio de taxi sin cobrar ni un solo peso para ayudar a todos los familiares, a todos los papás que estaban buscando a sus niños. Hago un llamado a las maestras que arriesgaron su vida, que no olvidemos también a todas estas vecinas que sirvieron de consuelo psicológico para calmar a los papás que venían, a todos estos héroes anónimos de los cuales hoy en día no se les da cara y no se les ha dado un nombre ni un reconocimiento.
Que no se olvide que en ciertas instancias de gobierno hubo encubrimientos. Que no se olvide que cierta parte de la cúpula del poder, por sus bienes propios, no hicieron nada. Y lo más lamentable, que hasta el día de hoy, ciertos gobiernos no han hecho nada por estas víctimas. Okay. Pues, es un caso muy, muy sensible y tocas puntos demasiado sensibles en esa pequeña carta que escribiste o en ese pequeño texto que escribes, pero también encierras muchas verdades, das visibilidad y agradeces de alguna manera a aquellos héroes anónimos que hoy no tenemos su nombre, si no lo diríamos con todo gusto, diríamos tal taxista, tal señora, claro. Este chico que estaba en el anexo de tal nombre fue el que ayudó. No los tenemos, si no, con todo gusto lo haríamos, pero son héroes anónimos que si nos están viendo, pues sabrán que nos referimos a ellos. Claro que sí. Y amigo, te agradezco mucho, mucho por haber traído este tema a Criminalmente. Créeme que sí son temas que nos quiebran, pero quiero decirle a la gente que no los tocamos tampoco por el morbo, porque no te fuiste por ese lado y te lo agradezco. Sin embargo, son temas que no se deben de olvidar, que son sensibles y, como bien decías tú, tenemos que aprender. Tenemos que aprender de lo vivido para no repetirlo en el futuro, y esto es algo súper importante. Es muy importante que tomemos como ejemplo algo que no debe de volver a pasar jamás. Debe de haber las medidas, debe de haber las medidas de seguridad para todos estos pequeñitos en todos los niveles, desde maternal hasta universidad. O sea, claro. No hay distinción, debe de haber las medidas necesarias para cuidar a todos en este tema que hoy trajimos, que son las guarderías, las escuelas, ¿no? Claro. Entonces no sé si antes de despedirnos una vez más, te quiero dar las gracias primero, y si quieres compartirnos igual redes sociales, mensaje, lo que tú quieras. Muchísimas gracias a ti, Fermex, por la invitación. Gracias porque justo platicando, nos conocimos recientemente. Ajá. Pero hemos coincidido justo porque estoy formando parte de un proyecto que ya lo verán la gente que vaya a echarse una vuelta. El nuevo proyecto que se llama el Creepy Podcast forma parte de otro proyecto de podcast. Les digo, me gustaría que la gente que le interese, ahí se eche una vuelta. Ahí soy host, estoy narrando las historias y todo aquello que está en un archivo prohibido, todo aquello que te encuentras justo en archivos oscuros, en formatos ya sean de tops, ya sean de icebergs, ya sea incluso si el tema da para un desarrollo largo, me gusta narrarlo, ¿no? Darle esta intención narrativa. Uh-huh. Y es de estos podcasts, estos proyectos que son más como para escuchar mientras vienes manejando, mientras estás haciendo otras cosas, ¿no? Nos enfocamos muchísimo en el audio. Pues mira, nuestra comunidad, a toda la comunidad de Criminalmente, que es de verdad una comunidad hermosa, te lo digo porque muchísimas personas de la comunidad los he conocido en persona y son gentes muy lindas, les gustan muchos estos temas, y les gusta conocer estos casos. Entonces estoy bien seguro que mucha gente de Criminalmente también va a estar echándole un ojito a tu podcast y viendo el trabajo que haces. No, muchísimas gracias, y una vez más gracias por el espacio. Y no sé si lo mencioné, pero bueno, si no lo hago rápido, en todas las redes sociales es Creepy Podcast Oficial, y en YouTube estamos como el Creepy Podcast, para que se echen una vuelta. Perfecto, pues ahí vamos a estar. Amigo, muchísimas gracias. Comunidad, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Tocamos un tema muy sensible, pero que se tenía que tocar. Yo les agradecería mucho, ya saben, si nos dejan un like, si nos dejan un comentario, si le dan un clic a la campanita y se suscriben para que no se pierdan nuestro contenido semanal. Y ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema.
y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. ¡Listo! A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.